Vamos ahora a la segunda parte de morteros y hormigones. En la primera hemos visto más que nada los componentes y cómo incidían en el comportamiento de las mezclas de morteros y hormigones. En esta parte vamos a ver más que nada la preparación, el empleo y por último cómo se representan los morteros y hormigones en las documentaciones técnicas, es decir, en los dibujos de los planos de las obras. Cuando hablamos de morteros y hormigones, vamos a comenzar recordando los componentes. En los morteros, la composición, uno o más aglomerantes, uno o más inertes finos y agua. ¿Cuáles eran las aplicaciones? Asentar mampuesto, es decir, colocar los ladrillos uno sobre otro en una mampostería. Este material es el que hace la junta. Recubrir superficies para emparejar o modificar el aspecto de esa superficie. Por ejemplo, una pared sobre la cual hacemos un revoque para modificar la terminación de esa superficie. Impermeabilizar superficies, es decir, hay algunas capas que se hacen, algunas en los revoques, otras en otros lugares, que cumplen la función de impedir el paso del agua. Sirve para el ascenso de la humedad del agua del suelo, para contenerla, o el caso del agua de lluvia, haciendo una capa de revoque impermeable, es decir, una capa impermeable dentro de lo que es un revoque de una pared en la cara que da al exterior. También sirven para mejorar las aislaciones térmicas o modificar la absorción acústica de una superficie. Esto también generalmente está referido a los revoques. Por último, los morteros sirven para colocar piezas de pisos y revestimientos. Es decir, hay pisos y revestimientos que se colocan con determinados tipos de mortero. Algo importante en los morteros es conocer muy bien cuál es el comportamiento y cuáles son las propiedades de los aglomerantes, porque esto les va a permitir a ustedes tomar la decisión sobre cómo preparar el mortero. Cuando usemos cemento, las dos propiedades que se van a destacar son la resistencia y la impermeabilidad. Pero ese mortero va a tener poca plasticidad. ¿Qué significa que tenga poca plasticidad? Bueno, por ejemplo, va a ser un poco más difícil colocar los ladrillos uno sobre otro en la mampostería o colocar un piso de manera que quede completamente prolija la terminación. Porque al no tener plasticidad, cuesta acomodar a las piezas. La otra situación que tenemos está referida a las cales. Las cales tienen plasticidad, pero tienen poca resistencia. Entonces podemos hacer algo que va a resultar muy útil y nos va a resolver en gran medida cada uno de los problemas que acabo de mencionar. Si preparamos un mortero, incluyendo una proporción de cemento y otra proporción de cal, vamos a obtener un mortero en el cual vamos a conseguir aumentar la resistencia y también tener cierta plasticidad. Si necesitamos que ese mortero sea un poquito más resistente, agregaremos un poco más de cemento y menos de cal. Por el contrario, si lo necesitamos más plástico, hacemos al revés. Otro aglomerante importante es el yeso. En el yeso tenemos que recordar que la propiedad principal era la plasticidad, lo que nos permitía hacer trabajos con un muy buen nivel de terminación. Lo que tenemos que tener en cuenta con el yeso es que por un lado tiene muy poca resistencia, muy poca dureza y además no se puede emplear en la intemperie por el deterioro que sufre en contacto con la humedad. Vamos ahora a los hormigones. La composición, uno o más aglomerantes, uno o más inertes finos, uno o más inertes gruesos y agua.
la incorporación de inerte grueso, en comparación con los morteros, es lo que nos permite obtener piezas de volúmenes importantes. Es decir, hacer una columna, hacer una viga, hacer un relleno en volúmenes considerables. O sea, el inerte grueso es el que confiere esa posibilidad. ¿Para qué sirven los hormigones? Los hormigones sirven para estructuras, y ahí vamos a hablar de hormigones estructurales. Sirven para rellenos, o sea, nivelar espacios para, por ejemplo, dejar todo un piso a un solo nivel, o en un techo dar una determinada pendiente en la superficie para que pueda escurrir el agua. O también sirven como materiales aislantes, es decir, hay tipos de hormigones especiales que sirven como aislantes principalmente térmicos. ¿Y para qué se usan? Principalmente sobre los techos de losa, cuando necesitamos mejorar las condiciones de aislación térmica. Vamos a hablar ahora de los hormigones estructurales. Los tipos, decimos acá los tipos más comunes porque lo vamos a ir mencionando a cada uno, pero vamos a empezar con los estructurales, que son los que más nos interesa profundizar. Los hormigones estructurales generalmente están compuestos de cemento, arena, piedra y agua. La mayoría, prácticamente todos, hay muy pocas excepciones donde se usa un componente diferente. El que se puede cambiar es la piedra, en casos especiales, pero, repito, es muy poco frecuente en el caso de los hormigones estructurales. Cuando los hormigones estructurales llevan armadura de hierro, se denominan hormigón armado. Y ahí es donde vamos a obtener un producto de características muy especiales, en el cual lo más importante es la resistencia. Y acá está bastante preparado para resistir, parece, ¿no? Bueno, vamos a seguir en serio. Fundamentos para la utilización del hormigón armado. El hormigón es un material que tiene muy buena resistencia a los esfuerzos de compresión, pero no a los de tracción. Es decir, si nosotros tomamos una pieza de hormigón y la sometemos a la compresión, vamos a tener mucha resistencia. Si la sometemos a un esfuerzo de tracción, se va a romper con mayor facilidad. Si tenemos una pieza a la flexión, acuérdense que la flexión tenía una zona de compresión y una zona de tracción. Lógicamente, la pieza se va a romper primero en la zona de tracción. El hierro, si bien el hierro tiene muy buena resistencia tanto a la compresión como a la tracción, combinado con el hormigón, configuran un material que es muy útil colocando el hierro en la zona de tracción, de manera que el hormigón absorba los esfuerzos de compresión y el hierro absorba los esfuerzos de tracción. Este es un material que se usa con mucha frecuencia por las propiedades justamente que tiene, o sea, permite la realización de muchos tipos de estructura a un costo relativamente razonable. Acá tenemos un ejemplo de hormigones estructurales, en este caso hormigón armado. Ahí podemos ver la malla de hierro que hace de armadura y podemos ver cómo se va volcando el hormigón sobre la superficie. Debajo de esto hay un molde que lo está conteniendo. Y también podemos ver cómo con una pala van desparramando el hormigón para acomodarlo. Acá tenemos otra imagen en la cual podemos observar de algunas piezas de hormigón armado, como ser esta columna, que en el interior tiene las armaduras de hierro. Acá a la izquierda podemos ver otra columna que todavía no tiene cargado el hormigón. Entonces, solamente vemos acá las barras de hierro. ¿Cómo se hace esto? Se prepara esta armadura, en primer lugar, después se coloca
un encofrado. El encofrado, recuerden que era el molde, se vuelca el hormigón en el interior, se espera que ese hormigón termine de fraguar y endurezca, y después que alcanzó la resistencia necesaria a través del proceso de endurecimiento, ahí se sacan los moldes. Acá tenemos una imagen de lo que es una estructura de hormigón armado completa, en la cual podemos identificar con bastante facilidad lo que son columnas, lo que son vigas y acá lo que son losas. Acá tenemos el caso de unos aleros emboladizos, que también conforman parte de esa estructura. Los hormigones de relleno. Los hormigones de relleno generalmente llevan inertes más livianos que la piedra. ¿Por qué? Porque se usan principalmente cuando hablamos de edificios en altura o losas de gran tamaño. Lo importante es no cargar mucho peso encima, porque la carga de mucho peso encima, ya han visto ustedes algo sobre estructura y tienen una noción, la carga de mayor cantidad de peso implica una estructura más reforzada, por lo tanto más cara, y que también va a incidir en los cimientos, que son parte de la estructura y que también van a necesitar ser más reforzados. Entonces, todo lo que podamos alivianar como carga sobre la estructura siempre va a favorecer a realizar una estructura más esbelta y menos costosa. De ahí la importancia de usar como hormigón de relleno hormigones que tengan menos peso que los hormigones de piedra. Acá detalla un poquito para qué se usan: contrapisos, rellenos de espacios donde van cañerías de instalaciones en los edificios, como por ejemplo acá. Acá pueden ver, este sería el hormigón estructural de una losa, o dicho de otra forma, sería una losa de hormigón estructural. Esta sería la línea sobre la cual vamos a colocar el piso, y necesitamos en este caso que todo el piso quede a un mismo nivel. Podemos tener una losa un poco más bajo que la otra losa que ponemos acá como ejemplo, para colocar cañerías, por ejemplo, en un baño. El espacio que queda para alcanzar este mismo nivel es rellenado con un hormigón de lo que definimos como hormigón de relleno. Estos hormigones, que no necesitan tener mucha resistencia, se pueden hacer, como dije hace un rato, y que es lo más aconsejable, con hormigones que tengan menor peso que un hormigón estructural. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver, de acuerdo a los diferentes tipos de hormigón, cuál es el peso específico de cada uno de los diferentes tipos de hormigones que podemos preparar. Por último, tenemos los hormigones aislantes. Dentro de los hormigones aislantes se destacan los hormigones de aislantes térmicos, que son hormigones generalmente muy livianos, porque justamente la propiedad de ser aislante térmico está dada por la porosidad del material. Entonces, al ser muy porosos, resultan hormigones bastante livianos. O sea que vamos a tener la posibilidad de utilizar algunos hormigones como hormigones de relleno y aislantes en una misma solución constructiva. Cuando hablamos de hormigones estructurales, los principales factores que determinan la calidad, y la calidad está vinculada principalmente a la resistencia cuando hablamos de hormigones estructurales. En primer lugar, uno de los factores determinantes es la calidad de los componentes. Que la piedra, que la arena, el agua, respondan a las calidades que ya hemos destacado cuando vimos los componentes. Otro aspecto es son las proporciones, o sea, qué cantidad de aglomerante, qué cantidad de inerte fino y qué cantidad de inerte grueso y qué cantidad de agua
nosotros empleemos para la preparación de la mezcla. Eso va a tener muchísima importancia en la resistencia. Composición granulométrica de la mezcla. Recuerden cuando vimos los inertes que la propiedad tecnológica, o sea, desde el punto de vista técnico, la más importante de los inertes era evitar las contracciones. Recuerden también que era muy importante que los inertes finos llenen los espacios vacíos de los inertes gruesos y que la pasta de aglomerante con agua llene los espacios vacíos de los inertes finos. Si hacemos una combinación de diferentes tipos de inerte, de manera que esto que acabo de decir se vaya vinculando de manera más compacta, y cuanto menos espacios vacíos queden al final, mejor. O sea, al final, antes de considerar la pasta, vamos a obtener una mejor calidad de hormigón, es decir, un hormigón más resistente. Repito, cuanto mejor estén combinados los componentes que hacen a los inertes, mejor va a ser la resistencia del hormigón que vamos a obtener. A partir de ahí es que aparece este término que es granulometría. Granulometría trata sobre el estudio del tamaño de los granos de los inertes. Otro factor determinante es la compacidad. Cuanto más compacto sea un hormigón, también va a ser más resistente. Es decir, nunca podemos considerar uno de todos estos factores que estoy mencionando en forma suelta, pero dentro de las condiciones la compacidad adquiere mucha importancia. Ahora, ¿cuál es el punto ideal de la compacidad? El punto ideal de la compacidad es que llene todos los espacios vacíos de los inertes, pero no haya exceso de pasta. Entonces, la cantidad de aglomerante con agua que nosotros vamos a incorporar en la preparación del hormigón tiene que ser justa la que va a ocupar los espacios vacíos que dejan los inertes. Si tenemos más cantidad de pasta que la necesaria, corremos el riesgo de que se produzcan contracciones, fisuras y afecte a la resistencia. Si tenemos menos cantidad de pasta que la necesaria para llenar todos los espacios vacíos, vamos a tener un hormigón en el cual van a quedar pequeños espacios vacíos en su interior y no va a tener la resistencia de un hormigón completamente compacto. Por otro lado, es muy importante la cantidad de agua que se agreguen en los morteros y hormigones. Principalmente en los hormigones cuando hablamos de hormigones estructurales. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se clasifican los hormigones de acuerdo a la cantidad de agua que agreguemos y en función de eso, cuál es su comportamiento. Recuerden que la cantidad de agua se medía en relación a la cantidad de aglomerante. Como en el caso de los hormigones estructurales el aglomerante es el cemento, la cantidad de agua se va a medir en relación a la cantidad de cemento. Entonces, cuando hablamos de relación agua-cemento, estamos hablando de cantidad de agua medida en litro por cantidad de cemento medida en kilogramos. Por último, las condiciones de fraguado y endurecimiento. El correcto curado y la temperatura adecuada. Bueno, ahora vamos a ver a continuación de qué se trata cuando hablamos de curado del hormigón. Vamos a hablar primero de la relación agua-cemento. Decíamos que la relación agua-cemento era la cantidad de agua de acuerdo a la cantidad de cemento. Se medía en litros de agua, en litros la cantidad de agua y en kilogramos la cantidad de cemento. Según la relación agua-cemento, o sea, la cantidad de agua que nosotros coloquemos en la preparación de la mezcla,
vamos a obtener tres tipos de hormigones. Vamos a obtener los hormigones densos, los plásticos y los fluidos. Esta clasificación tiene una relación muy directa con la resistencia del material que nosotros vamos a obtener al final. Los densos. Los densos contienen la cantidad de agua indispensable para producir el proceso de fraguado, pero tienen poca plasticidad. Eso hace que sea muy difícil de colocarlo en algunos moldes, principalmente cuando hay armaduras metálicas en su interior, es decir, cuando estamos produciendo hormigón armado. Los densos se pueden usar para algunas partes de la construcción, como por ejemplo las bases de los cimientos, en las cuales hay una contención muy resistente dada por la tierra de la excavación y donde además hay poca armadura metálica. Entonces, ahí podemos usar hormigones densos que lo podemos compactar con facilidad. Y vamos a obtener un producto bastante resistente. Ahora, cuando estamos tratando de construir columnas, vigas o losas, en las partes de la obra en las cuales hay armaduras metálicas que llegan a tener bastante importancia respecto a lo que es el colado de la mezcla, si el hormigón no tiene suficiente plasticidad, no se acomoda adecuadamente en el molde, es decir, no pasa a través de algunas armaduras metálicas y vamos a obtener un producto, un material, una pieza que a lo mejor va a estar preparada como un muy buen material, pero que al desencofrar, al sacar el molde, nos vamos a encontrar con grandes espacios vacíos que no fueron llenados porque el hormigón no se pudo acomodar correctamente. Entonces, toda la resistencia que pueda tener el hormigón queda prácticamente sin beneficio en la medida que aparezcan estos espacios vacíos. Entonces, ahí aparece el hormigón plástico. El hormigón plástico contiene un poco más de agua que el hormigón denso. Recuerden que una de las funciones del agua era conferir plasticidad. Bueno, el plástico contiene un poquito más de agua. Si nosotros comparamos dos muestras de hormigón puro en un laboratorio, el hormigón plástico va a tener un poquito menos de resistencia, pero va a tener la ventaja de poder acomodarse bien en los moldes. Entonces, esa menor resistencia está ampliamente compensada por la calidad de las piezas que vamos a obtener. Entonces, al sacar el encofrado nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una columna cuya superficie está completamente lisa, fue completamente pegada al molde en el momento de colar y entonces no ofrece ningún tipo de cavidades que se puedan observar. Por último, tenemos los hormigones fluidos. Los hormigones fluidos contienen una mayor cantidad de agua que los dos anteriores. Van a ser mucho más fáciles de trabajar, pero van a tener menos resistencia. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, vamos a suponer que tenemos parte de alguna obra en la cual es muy importante el nivel de terminación del hormigón porque, por ejemplo, queremos dejar el hormigón a la vista. Pero no nos interesa mayormente la resistencia por el tipo de piezas que nosotros estamos por construir. Vamos a suponer, por poner un ejemplo, el de la baranda de unos balcones. Queremos hacer unas barandas con hormigón a la vista, ahí podemos tranquilamente usar este tipo de hormigón, porque la baranda de un balcón no recibe cargas, entonces la resistencia no es el factor determinante.
Pero si queremos dejar el hormigón a la vista, queremos que quede una muy buena superficie de terminación. Entonces, en esos casos es donde se justifica la utilización de los hormigones fluidos. Procesos de preparación del hormigón en obra. Acá, esto ya lo mencionamos, acá agregamos un solo punto que es el colado. No, forma parte del mismo proceso, está entre la preparación y el fraguado, pero lo ponemos acá para poder explicar un poquito en qué consiste. Primero vamos a hablar de la preparación. La preparación puede ser manual, puede ser mecánica o puede ser preelaborada. La preparación manual es cuando se realiza, como el término lo está diciendo, de manera manual. Y las herramientas que se utilizan, por lo general, son baldes para transportar el material y palas anchas, especialmente para mezclarlo. Después, alguna carretilla para poder transportarlo desde el lugar de preparación hasta el lugar donde debe ser colocado. Mecánico ya implica la utilización de una máquina para producir la mezcla. Esas máquinas que comúnmente en la obra le dicen máquinas hormigoneras o mezcladoras. Y por último tenemos la preparación del hormigón preelaborado. Esto es algo que se emplea desde no hace demasiado tiempo, que consiste en preparar el hormigón en una planta especializada para preparación de hormigón y recibir en la obra el hormigón ya preparado. ¿Cuál es la ventaja de este caso? Bueno, que al ser preparado en una planta, se pueden medir con mucho mayor exactitud las cantidades de cada uno de los componentes. Y de esa manera podemos garantizar una mejor calidad del hormigón. Es decir, podemos garantizar mejor cuál es la resistencia, porque preparándola en obra siempre vamos a estar un poco expuestos a el control que pueda hacer la persona que está preparando el material. Entonces, el hormigón preelaborado es muy utilizado en la actualidad cuando se hacen estructuras relativamente importantes. El colado. El colado significa volcar el hormigón en los moldes. El colado puede ser sobre el terreno. En el caso de los cimientos, de las bases, por ejemplo, bases de hormigón para una estructura, se hace una excavación, la misma excavación sirve de molde, en el fondo de la excavación se colocan las armaduras y posteriormente se vuelca el hormigón. Eso sería un ejemplo de colado sobre el terreno. Otro ejemplo de hormigón colado sobre el terreno sería, por ejemplo, el caso de los pavimentos. Se prepara muy bien el suelo y después se coloca una capa de hormigón que va a variar en el espesor de acuerdo a las necesidades. Es decir, si es un pavimento donde circulan camiones, va a necesitar más espesor que en un pavimento de una calle urbana. Bueno, pero eso es un tema que lo van a ver después en cursos posteriores. Por el momento, lo importante es mencionar que este tipo de trabajo también se corresponde a un hormigón colado sobre el terreno. El gran secreto acá es tener bien preparado el terreno. Si bien preparado el terreno quiere decir que primero se buscó que la tierra sobre la cual se va a depositar esté en buenas condiciones, o sea, apta o bien preparada. Y en segundo lugar, que esté prolijamente nivelada. El colado también lo podemos hacer en encofrado tradicional. Es lo más común, lo que vamos a ver con mayor frecuencia, para la construcción de columnas, vigas
y losas. En nuestra zona, en la actualidad, el material que más se usa para esto, o sea, para los encofrados tradicionales, es la madera. ¿Por qué? Porque permite armar el molde, colar el hormigón. Cuando el hormigón termina de endurecer, se recupera la madera, se desarma el molde y se puede volver a armar otro molde con la misma madera. Por último, tenemos moldes especiales. Moldes especiales son moldes generalmente metálicos que tienen la ventaja de permitir su reutilización. Ahora lo vamos a ver también en algunas imágenes y ahí van a terminar de entenderlo. ¿Qué significa la reutilización? Que nosotros usamos el molde para hacer una columna, por ejemplo, lo desarmamos y lo volvemos a armar para hacer la columna siguiente. Bueno, cuando se termina el colado, comienza el proceso de fraguado. Recuerden que el fraguado era el cambio de estado de pasta a sólido. Y posterior al fraguado comienza el endurecimiento. El endurecimiento que era el aumento de la resistencia del material, que en el caso del cemento Portland normal, a los 28 días alcanzaba la resistencia máxima. Bueno, tanto el fraguado como el endurecimiento, recuerden que son procesos químicos, que es la reacción del aglomerante al mezclarse con el agua. Si nosotros le quitamos el agua, por ejemplo, en la mitad del proceso de endurecimiento, lo que va a suceder es que ese proceso de endurecimiento se va a interrumpir y el material no va a adquirir mayor resistencia. Entonces, para que ese proceso no se interrumpa, lo más importante es mantener la humedad dentro de la mezcla hasta que se termine de producir el proceso de endurecimiento. Ese proceso de mantener húmeda la mezcla hasta que se termine el proceso de endurecimiento es lo que vamos a denominar como curado. Hay dos maneras de hacerlo, ahora lo vamos a ver. Pero antes de ver más en detalle cómo se realizan los procesos de curado, vamos a hablar de los procesos de preparación de los hormigones. Los hormigones pueden ser preparados in situ o pueden ser preelaborados. Preparado in situ significa en el lugar de la obra. Cuando se preparan in situ, recuerden lo que mencionamos hoy, pueden ser realizados mediante una preparación manual o una preparación mecánica. Ya lo expliqué hace un ratito, entonces no hace falta repetirlo. Y los preelaborados eran aquellos que se preparaban en una planta y se traían preparados a la obra. Lógicamente, hay un tiempo que hay que controlar muy bien, que es el que nos permite llegar con el camión desde la planta de preparación hasta la obra y después en la obra un tiempo para volcarlo adentro de los moldes. Todo eso hay que realizar antes de que se produzca el proceso de fraguado. Justamente en estos casos es donde, ¿se acuerdan que vimos aditivos? Dentro de los aditivos había algunos que se correspondían o se denominaban como retardadores de fragüe. Bueno, esto es un ejemplo de los casos en los cuales se justifica la utilización de un aditivo que sea retardador del tiempo de fragüe. Es decir, que permita que el camión llegue desde la planta de preparación del hormigón hasta la obra y después en la obra tenga el tiempo suficiente para acomodar esa cantidad de hormigón en los moldes. ¿De qué depende decidir qué tipo de preparación, a qué tipo de preparación recurrir? Si vamos a prepararlo in situ o si vamos a comprar un hormigón preelaborado.
Bueno, depende de los volúmenes a preparar. Si es muy pequeña la cantidad, no se justifica la compra de un hormigón preelaborado. Otro, si tenemos una cantidad importante y más en altura, ahí sí se justifica, porque aparte de garantizarnos la calidad, también nos va a permitir ahorrar tiempo. Otro factor importante es el control de calidad. Como ya lo mencioné, en los preelaborados el control se hace en una planta, por lo tanto es mucho más estricto y tenemos más garantía de la calidad. Los preparados en el lugar de la obra siempre necesitan un control y es bastante difícil estar permanentemente controlando, principalmente en lo que respecta a la cantidad de agua. Ustedes se van a encontrar con mucha frecuencia que hay una tendencia por parte de los operarios de agregar mayor cantidad de agua al hormigón. Agregar mayor cantidad de agua implica darle más plasticidad y hace que el trabajo sea más fácil de realizar, pero quita resistencia. Entonces es algo que hay que controlar muy bien para obtener los resultados deseados. Bueno, y por último, la velocidad de ejecución, que ya lo mencioné. Es decir, cuando tenemos estructuras importantes en cuanto al tamaño, el hecho de traer un hormigón preelaborado nos puede hacer ganar mucho tiempo. Acá tenemos algunas imágenes para ver. Este es un hormigón preparado in situ, en este caso preparación manual. Se mezcla el inerte con el aglomerante en primer lugar. Después se abre un espacio en el medio, ahí se va volcando el agua y con la misma pala se va produciendo el mezclado. Acá tenemos una imagen en la cual están todos los componentes para preparar hormigón en forma mecánica. Esta máquina, que es la máquina que en obra le dicen la hormigonera o mezcladora, es la que va a mezclar el material que lógicamente lo va a hacer de mejor manera que lo que vimos en el caso anterior. Acá tenemos las bolsas de cemento, tenemos la piedra, tenemos la arena, tenemos un recipiente con agua y el balde, o los baldes, porque van a ser varios baldes, con los cuales vamos a colocar todos estos materiales adentro de la máquina. Una vez que están colocados dentro de la máquina, que se lo van colocando por parte, primero se coloca la piedra, después se coloca el aglomerante, después se coloca el agua y después la arena. Esa es una de las formas más tradicionales de realizarlo. Otras veces se coloca primero la piedra, después la arena, después el aglomerante y después el agua. Acá tenemos una imagen que nos muestra cuando ya la máquina mezcló los materiales, está volcando el hormigón en un recipiente que es una batea, desde la cual vamos a cargar el material generalmente en carretillas para llevarlo hasta los moldes. Y por último acá tenemos el hormigón preelaborado. Esta es una planta de elaboración de hormigón, donde vemos donde están los distintos componentes. Vamos a encontrar, por ejemplo, acá una pila de piedra. No se alcanza a ver, pero acá atrás tiene que haber una pila de arena. En estos recipientes el aglomerante. De esa manera se van dosificando. Dosificando quiere decir sacar la cantidad de cada uno de los materiales en la proporción adecuada. Se van mezclando y se van colocando en estos camiones que tienen una especie de tolva que cargan el hormigón y comienzan a girar. Comienzan a girar, en el interior tienen unas paletas. Entonces, al girar, esas paletas mueven el hormigón en el interior de la tolva y permiten que el hormigón demore un poco más en fraguar
y permiten que la mezcla se mantenga más homogénea. Acá tenemos una vista más próxima de lo que es un camión con las tolvas para llevar el hormigón. Acá tenemos el ejemplo de una plataforma de hormigón que se está realizando. Esta plataforma era para una rampa para el lavado de camiones. Acá tenemos el hormigón con la tolva y cómo van descargando el hormigón sobre la superficie sobre la cual debe quedar. Acá tenemos una imagen más próxima que nos permite ver con mayor detalle cómo se va descargando el hormigón y cómo los operarios, mediante palas, lo van desparramando. Después, con unas reglas, lo van a emparejar para dejar la superficie mejor terminada. Y algo muy importante en el caso de los hormigones preelaborados es la utilización en estructuras en altura, porque preparar de manera manual y elevar el hormigón resulta bastante difícil y bastante costoso. Entonces, la aparición de esta tecnología nos permitió acelerar mucho los tiempos de trabajo y facilitar, obviamente, el trabajo. Acá tenemos una imagen en la cual está el camión con la tolva que descarga el hormigón en un recipiente y mediante una bomba se va impulsando el hormigón hasta donde hay que volcarlo en los encofrados, que en este caso están en un piso bastante superior. Al lado del hormigón. Les mencioné hoy el caso de los encofrados. Acá vamos a ver algunas imágenes en las cuales podemos ver lo que es un encofrado. Esta es la imagen de un encofrado de madera para una columna. Acá tenemos la imagen que nos muestra dos encofrados también de madera para la construcción de vigas de hormigón armado. Acá tenemos otra imagen en la cual podemos ver encofrado de columnas y vigas, que en este caso se preparó y se puede cargar todo junto. Acá tenemos otra imagen en la cual podemos ver ya piezas o componentes mucho más complejos que requieren, lógicamente, de una preparación de un molde mucho más elaborado, pero que al sacar el molde vamos a obtener la forma que nosotros le dimos, la vamos a obtener en la pieza de hormigón. Por último, dentro de los encofrados de madera, acá tenemos lo que es el encofrado de la estructura de una escalera. Una estructura de hormigón armado en este caso. Es decir, una plataforma y después una serie de moldes que van dando forma a los escalones. Encofrados, los que mencionamos recién, eran los de madera que se podían armar y reutilizar. Lo que vemos acá es un encofrado metálico. La ventaja de este encofrado es que se puede utilizar para la construcción, en este caso de una columna redonda, se puede desencofrar, o sea, sacar el molde y volver a utilizar para una columna siguiente que tenga las mismas dimensiones. La ventaja, la reutilización. Los inconvenientes, por un lado, el costo se justifica cuando lo vamos a utilizar muchas veces. Por otro lado, la cantidad de encofrado que necesitamos de acuerdo al tiempo de obra, porque si hormigonamos una columna con este tipo de encofrado y tenemos que esperar a que el hormigón alcance la resistencia suficiente para poder desencofrar y hacer la columna siguiente, lógicamente el tiempo va a ser un factor determinante. O vamos a necesitar una cantidad de encofrado importante o vamos a extendernos en el tiempo para
la ejecución de la obra. Acá tenemos otro ejemplo de encofrados metálicos, en este caso para un tabique de hormigón armado. También este tipo de ejemplo se justifica en la medida que este encofrado se pueda reutilizar muchas veces. La misma imagen y la idea que podemos tener del costo de lo que significa un encofrado metálico nos está indicando que la única forma de justificarlo es cuando se va a emplear en forma repetida y muchas veces. Bueno, ahora vamos a hablar del curado del hormigón que mencioné hoy. El curado del hormigón consiste en mantener las condiciones adecuadas de humedad y temperatura de la mezcla mientras se completen los procesos de fraguado y endurecimiento. Bueno, esto ya lo expliqué. El cemento con el agua produce una reacción química de fraguado y endurecimiento. Si nosotros quitamos el agua antes que termine de producirse la reacción química de los componentes, lo que va a suceder es que se va a interrumpir el aumento de la resistencia. Entonces, hay que mantener esa mezcla en condiciones de humedad y temperatura. También la temperatura es importante, porque recuerden que ya lo mencionamos, que las temperaturas muy altas aceleran los procesos. Acelerar el proceso implica un mayor riesgo de contracción y un mayor riesgo de pérdida de resistencia. El curado del hormigón se puede realizar de dos maneras. Uno es curado con agua. Para curar el hormigón con agua, lo que hay que hacer es mantenerlo húmedo en forma constante. Ustedes van a ver que cuando se termina de colar una estructura de hormigón, a partir del día siguiente, cada digamos así, una cierta cantidad de horas, se vuelca agua sobre el hormigón para mantener la humedad. Hay otros procesos, como por ejemplo cubrir la superficie con algún material impermeable, todo, pero es un proceso un poquito complejo que no vale la pena profundizar en este momento. Otra forma de curado de los hormigones que ustedes habrán visto cuando se producen pavimentos, se construyen pavimentos en las calles, es colocar un líquido blanco sobre la superficie. Ese líquido es un producto químico, digo líquido blanco por poner un ejemplo. En realidad es un producto químico que lo que hace es evitar la evaporación que está en el interior de la mezcla. Esto tiene la ventaja de que a partir del momento que colocamos este producto, que sella la superficie y de esa manera evita la evaporación del agua del interior, la ventaja es que no necesitamos humedecer el hormigón en forma frecuente para mantenerlo húmedo. El inconveniente es que este producto se puede utilizar solamente para determinados trabajos. Como este producto tiene la consistencia de un líquido que queda como una grasa aplicada sobre el hormigón, no permite, por ejemplo, la construcción de revoques sobre esa superficie. Entonces, es un material que nosotros podemos usar para curado y que funciona perfectamente bien, por ejemplo, para el caso de los pavimentos. Pero no nos va a servir para el caso de columnas, vigas o otros elementos que nosotros después necesitemos revocar, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los hormigones livianos. Los hormigones livianos, ya mencionamos en la primera parte de hormigón sobre los inertes livianos. Los hormigones livianos se pueden preparar con inertes livianos, que son esos materiales que ya vimos, pero hay otra manera de hacerlo. Se denominan hormigones celulares. Consiste en colocar entre los componentes que conforman el hormigón
un producto químico que al reaccionar con el agua genera pequeñas burbujas. Esas burbujas son como pequeñas células, a partir de células de aire, son como pequeños globitos, es lo que determina la denominación de este tipo de hormigón. O sea, en síntesis, a los hormigones livianos los vamos a poder preparar de dos maneras: con inertes livianos o con estos productos que van a dar como resultado lo que definimos como hormigón celular. Acá tenemos un cuadrito que nos permite comparar los pesos específicos de los distintos tipos de hormigón. Hormigón simple, que sería un hormigón de cemento, arena, piedra y agua, tiene un peso específico promedio de 2.200 kilogramos sobre metro cúbico. Digo promedio porque puede variar un poco de acuerdo a los componentes y el tipo de materia prima que usemos. O sea, el tipo de piedra, por ejemplo. Hormigón armado. El hormigón armado, que es el mismo material que el hormigón simple, pero que contiene en su interior, o sea, en el interior de las piezas que nosotros vayamos a producir, armadura metálica. Ya explicamos para qué servían. Al tener armaduras metálicas, en este caso de acero, el peso específico aumenta un poco en promedio y ya va a llegar más o menos a los 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. El hormigón pobre, vamos a definir como hormigón pobre un hormigón preparado con cascote de ladrillo, que ya dijimos que no sirve para hacer estructura, es un tipo de hormigón que va a pesar en promedio 1.600 kilos sobre metro cúbico. Va a servir para, si bien no es tan liviano como otros hormigones que vamos a ver después, va a ser muy útil para determinados trabajos en los cuales la resistencia no es tan importante como en los hormigones estructurales. Un uso muy común es, por ejemplo, en los contrapisos. Contrapisos que es la estructura que sirve de soporte para algunos tipos de pisos. Por último, tenemos los hormigones livianos. Los hormigones livianos, que también ya hoy mencionamos para qué servían. Y fíjense acá cuál es el peso específico. Está entre 300 y 1.600 kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense la importancia, la diferencia es bastante grande y la cantidad de kilos de peso que nosotros podemos ahorrar en la carga del edificio cuando usamos este tipo de hormigón. Por los componentes que lleva, los hormigones livianos generalmente son más caros que los otros hormigones que acabamos de ver, pero el menor peso compensa con los otros beneficios que tiene. Bueno, ahora vamos a dedicar un ratito de tiempo a lo que es ensayo de resistencia del hormigón. Hemos visto ya, cuando vimos propiedades de los materiales, lo que es resistencia. Y cuando hablamos de resistencia, hablamos de tensión de rotura, tensión admisible. Y hemos visto que la forma de trabajar es preparar una pieza de un determinado material, en este caso va a ser el hormigón, someterlo a una carga hasta que se rompa y ahí obtenemos el valor de tensión de rotura. Ese trabajo es lo que se realiza en los laboratorios de ensayo de hormigón. En nuestra universidad tenemos un ensayo de laboratorio de hormigón en la Facultad de Ingeniería, que es un laboratorio bastante completo que permiten realizar ensayos de variados tipos de ensayo y nos permiten
obtener los resultados para conocer principalmente cuál es la resistencia que obtenemos con un determinado tipo de hormigón. ¿Cómo se realizan estos ensayos? Bueno, acá al frente tenemos este molde, que es donde vamos a colar o volcar el hormigón, que se denomina probeta, que tenía 30 centímetros de altura y 15 centímetros de diámetro para este tipo de ensayo. Acá, en esta imagen que está detrás, vemos lo que es una probeta que ya fue moldeada, es decir, ya fue colocada, el hormigón fue colocado dentro del molde, se lo dejó fraguar, se lo dejó que comience a endurecer y después de un determinado tiempo se sacó ese hormigón del molde y obtenemos esta pieza que se denomina probeta. Acá tenemos otra imagen de otro tipo de molde, pero que cumple la misma función de lo que vimos antes. Acá tenemos una imagen más detallada de lo que son las probetas. En las probetas se va colocando la fecha en la cual se realizaron y muchas veces alguna referencia de a qué parte de la obra o a qué tipo de hormigón se corresponde. Acá tenemos una serie de probetas, lo que nos está indicando que cuando se hace un ensayo no se ensaya una sola vez, sino se sacan varias muestras, se hacen ensayos de todas las muestras y en función de los resultados de todas las muestras, ahí recién se determinan los valores que son válidos para ser considerados como tensión de rotura de ese hormigón. Acá volvemos a ver algo que ya habíamos mostrado en la clase anterior, el equipo mediante el cual se hacen los ensayos, acá la prensa donde se coloca la probeta, y acá, más atrás, donde se indica la presión que se está ejerciendo. Acá tenemos la misma imagen dada vuelta, esta es la prensa, y estas agujas son las que indican la presión que se va ejerciendo sobre la probeta. Otra imagen de la prensa. Esto que está acá arriba es un pistón, que es el que va ejerciendo presión, y esa presión es la que se va indicando en las agujas que vimos anteriormente. Acá vemos cómo se coloca la probeta, acá vemos cuando comienza a hacer presión, acá sigue haciendo presión, todavía no se rompió, acá muestra que estamos llegando a cerca de 83, casi 84.000 kilos de presión, y acá tenemos la imagen de la probeta cuando ya se rompió. En este caso, bueno, llegó a 83.000 kilos y ahí se rompió. Si nosotros dividimos los 83.000 kilos dividido a la superficie de la probeta, vamos a obtener cuál es la resistencia, o sea, la tensión con la cual este hormigón se rompió. Y a eso es lo que vamos a definir como tensión de rotura. Bueno, simbología y dosajes. ¿Qué significa simbología y dosaje? Significa una especie de codificación, una manera de simplificar las especificaciones de los morteros y hormigones cuando hacemos una documentación técnica. Sirve tanto para los detalles constructivos como para las especificaciones escritas que se hacen para el proyecto de una obra. Cuando hablamos de simbología, vamos a decir que la simbología es lo que nos permite identificar los materiales que componen ese mortero o ese hormigón. Y la simbología se identifica con letras mayúsculas. El dosaje permite especificar la proporción en que intervienen cada uno de esos componentes, es decir, la cantidad de aglomerante, si hay aglomerante
principal y secundario, la cantidad de cada uno, la cantidad de inerte fino, la cantidad de inerte grueso. Se representan por números separados por dos puntitos. Vamos a la simbología en primer lugar. Acá tenemos dos ejemplos, MAR, HARP. Bueno, para entender esto, lo vamos a explicar a continuación. La primera letra identifica si es mortero u hormigón. Siempre que la primera letra sea una M, estamos hablando de un mortero. Siempre que sea una H, estaremos hablando de un hormigón. La segunda letra identifica al aglomerante principal. Siempre vamos a poner en primer lugar el aglomerante principal, en segundo lugar el aglomerante secundario, en tercer lugar el inerte fino y en cuarto lugar el inerte grueso. Si no existiera aglomerante secundario, ponemos en primer lugar el aglomerante, en segundo el inerte fino y en tercero el inerte grueso. La tercera y la cuarta letra identifican los aglomerantes secundarios y los inertes que sean diferentes a las arenas y las piedras. Como las arenas y las piedras componen a la mayoría de los morteros y hormigones, en esta codificación no se identifican con ninguna letra. En el caso de que no se usara alguno de estos dos materiales y se lo reemplazara por otro, se tiene que especificar qué material se utiliza. Si no está especificada la utilización de otro material, se sobreentiende que el inerte fino es la arena y el inerte grueso es la piedra. Por eso es que no hace falta identificarlo en la simbología. En la simbología también nos podemos encontrar con la letra I, que tiene el significado de impermeable. Es el único caso que aparece un aditivo incorporado dentro de lo que es esta codificación. La letra I indica la presencia de hidrófugo como aditivo para mejorar las condiciones de impermeabilidad. Cuando aparece esto que vemos acá, la letra H mayúscula con un cerito y la A con un cerito, estamos indicando que nos estamos refiriendo al hormigón armado. Hormigón armado que siempre va a contener cemento como aglomerante principal, arena como inerte fino, piedra como inerte grueso y agua. Pero la palabra armado también nos está indicando que en el interior de esa pieza hay barras de acero. Entonces ahí viene el nombre de hormigón armado, por las armaduras metálicas. Ya explicamos hoy para qué servían las armaduras metálicas. Acá tenemos un cuadrito en el cual sintetizamos el significado de todas las letras que hacen a las simbologías de los morteros y hormigones, y fíjense que de acuerdo a la posición que tenga la letra, va a tener un significado. En primer lugar, tenemos la letra M, que como ya dijimos, representa mortero. La letra H, en primer lugar, representa hormigón. En segundo lugar, el aglomerante principal. Cuando es la letra A, nos indica que el aglomerante principal es la cal aérea. Cuando está la letra H, nos está indicando que el aglomerante principal es la cal hidráulica. Cuando está la letra C, nos indica que el aglomerante principal es el cemento.
y la letra Y, que es el yeso. En tercer lugar, cuando aparece la palabra M, nos indica que está el polvo de ladrillo como componente complementario de los inertes. La letra R significa reforzado, o sea que tiene cemento para reforzar la resistencia de ese material. La letra A, en tercer lugar, nos está indicando la presencia de cal aérea como aglomerante secundario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de plastificar. ¿Y cuál es la denominación que recibe? Atenuado. Entonces, en tercer lugar, la letra A va a ser atenuado y va a representar la cal como segundo aglomerante o aglomerante secundario con la finalidad de darle plasticidad a esa mezcla. Por último, dentro de los componentes que hacen a los morteros, tenemos la letra I, que significa impermeable, que es el hidrófugo como componente complementario para mejorar las condiciones de impermeabilidad. Y cuando hablamos de hormigones, nos podemos encontrar con la letra P. La letra P significa pobre, que nos está indicando el cascote de ladrillo como inerte grueso. En este caso, hablaríamos de un hormigón que puede servir para relleno, pero que no sirve como hormigón estructural. O sea, es un hormigón preparado con cascote de ladrillo como inerte grueso. Por último, cuando en cuarto lugar aparece la letra R, también nos está indicando reforzado, o sea, la presencia de cemento. O sea, tiene el mismo significado que en algunos casos adquiere en el tercer lugar. La letra M, lo mismo, y la letra P, lo mismo. La letra M, la presencia de polvo de ladrillo, y la letra P, la presencia de cascote de ladrillo. Acá tenemos un cuadrito en el cual, en la primera columna, hicimos un detalle de los tipos de morteros y hormigones que se usan con mayor frecuencia. En la segunda columna, la denominación, y en las siguientes columnas, los materiales que componen cada uno de estos tipos de morteros y hormigones de acuerdo a la simbología que nosotros ya hemos identificado. El dosaje. El dosaje significa la cantidad de cada uno de los componentes de los morteros y hormigones. O sea, en qué proporción interviene cada uno de los componentes. Los dosajes se pueden medir por peso o por volumen. Es mucho más preciso el trabajo hecho midiendo por peso, pero es un trabajo muy engorroso para realizar en una obra. Significaría pesar la cantidad de kilos de cemento, de arena, de piedra, por ejemplo, para preparar un hormigón. Pero piensen lo que significaría ir pesando todos los materiales antes de mezclarlo en una obra. Un tiempo imposible de disponer. Entonces, la otra manera es medir por volumen. Medir cantidades de balde de aglomerante, de inerte fino, de inerte grueso. Es mucho más fácil de realizar, pero es más impreciso. Para todo esto que es tan difícil en la obra, no es tan complicado o está previsto realizarlo de mejor manera en una planta de elaboración de hormigón. Por eso les mencionaba hoy que cuando se compra hormigón elaborado, estamos comprando un producto en el cual tenemos una garantía de calidad más uniforme. Porque cuando preparamos en la obra, no solo interesa la proporción de los componentes, sino también va a interesar mucho la cantidad de agua que les agreguemos. Y les anticipo un poquito lo que les va a suceder con mucha frecuencia en las obras. Que el operario va a tender siempre
a poner un poco más de agua en la mezcla, ya sea mortero o hormigón, con la finalidad de hacerla más plástica y más fácil de trabajar. Pero como consecuencia de eso, le está quitando resistencia. Entonces, eso es lo que hace que, por un lado, cuando preparemos hormigones estructurales, tengamos que estar presente en la obra o tener una persona con mucha responsabilidad que esté controlando. Y en segundo lugar, es la explicación por la cual el hormigón elaborado nos resuelve este problema y nos da más garantía en cuanto a la calidad. La forma de expresar el dosaje, de representarlo, ya les anticipé que va representado por números separados por dos puntitos. El primer número siempre va a ser el 1, porque indica la unidad de referencia. Y la unidad de referencia siempre va a ser el aglomerante principal. En este caso que tenemos 1, 1/4, 3, 4, nos está indicando 1, el volumen, vamos a suponer que trabajamos en volumen, 1, el volumen de aglomerante principal, supongamos que trabajamos con balde, sería un balde completo de aglomerante principal. 1/4 sería 1/4 de balde de aglomerante secundario. El número que está en tercer lugar en este caso indica el inerte fino. Como el inerte fino no lo identificábamos en las letras, sabemos que es la arena. Entonces nos está indicando que hay 3 volúmenes de arena. O sea, si tomamos el balde, son 3 baldes de arena. Y el 4 nos está indicando el volumen de inerte grueso. También, como no está especificado en la simbología, ya sabemos que se trata de piedra, entonces sería el caso de 4 volúmenes de piedra. Dicho de manera más simplificada, esto nos está diciendo que tenemos un balde de aglomerante principal, 1/4 de aglomerante secundario, 3 baldes de arena y 4 baldes de piedra. Acá tenemos algunos ejemplos de morteros. Acá, en primer lugar, tenemos MAR, la simbología que nos está indicando mortero aéreo reforzado. Es un mortero preparado con cal aérea y reforzado con cemento. ¿Qué proporciones de componentes tiene? Tiene un volumen de cal aérea, 1/4 de cemento y 3 de arena. En el ejemplo que sigue tenemos MSI, que sería un mortero impermeable. Nos está indicando mortero, la letra C de cemento y la letra I impermeable, que era el hidrófugo como componente complementario. Para el caso de los hormigones, acá también pusimos algunos ejemplos. Tenemos, en primer lugar, hormigón de cemento. 1, 3, 4. Como ya lo dije y lo voy a repetir, la arena y la piedra no se especifican, al decir hormigón de cemento nos está indicando que tenemos 1 de cemento, 3 de arena y 4 de piedra. En el caso que sigue, hormigón armado, dijimos que tiene los mismos componentes de los hormigones que mencionamos antes. Tiene cemento, arena, piedra y agua, pero además barras de acero. Entonces, simplemente al poner hormigón armado, estamos identificando cuáles son los componentes y en cuanto al dosaje, 1, 3, 4, estamos indicando la proporción de cada uno de esos
componentes. Lo de las barras de acero ya implica un cálculo bastante más complejo de qué barras tienen que ir, de qué diámetro, con qué separación, que es un tema que ustedes lo van a aprender en cursos superiores. Por último, como ejemplo acá tenemos HARP, que nos está indicando hormigón aéreo reforzado pobre. Es un hormigón preparado con cal aérea como aglomerante principal, cemento para reforzar y pobre cascote de ladrillo. Este es un hormigón que no es estructural, como ya lo mencioné en algún ejemplo anterior, pero que se usa con mucha frecuencia. Es un hormigón que tiene cal aérea como aglomerante principal, cemento como aglomerante secundario, cascote de ladrillo como inerte grueso, arena como inerte fino y agua para plastificar y producir la reacción de los aglomerantes. Este tipo de hormigón, que no es estructural, también se usa mucho para contrapisos y se usa mucho para relleno. Bueno, y acá tenemos una síntesis de los conceptos principales del tema que desarrollamos hoy. Esta síntesis que les va a servir como para repaso general de los conceptos principales. Este video fue diseñado para introducir a usted en los fundamentos de la calidad en el hormigón. Calidad significa, en este caso, un hormigón que fue diseñado y elaborado para cumplir con las condiciones que debe servir, ya sea en pavimentos, donde soporte temperaturas de congelamiento y deshielo y el efecto corrosivo de las sales anticongelantes, en las bases de edificios altos, soportando 50 o más pisos, o en los atractivos modelos de un hormigón decorativo. Comencemos examinando los constituyentes básicos del hormigón. Donde sea y como sea utilizado, el hormigón es esencialmente una mezcla de dos partes, pasta y agregados. La pasta está constituida por la mezcla de cemento Portland, un producto fabricado de acuerdo con exactos estándares en todo el mundo, y agua limpia. Cuando se introducen los agregados, arena y pedregullo o piedra triturada, se distribuyen uniformemente en la mezcla y son completamente recubiertos por la pasta. La pasta rellena todos los espacios entre las partículas de agregados. La mezcla va a ligarse en una masa rocosa a medida que la pasta se endurece por la reacción química entre agua y cemento. Hay dos clases de agregados para las mezclas de hormigón, finos y gruesos. Los agregados finos consisten en arena natural o manufacturada, con tamaños de partículas desde polvo hasta 1/4 de pulgada. Los agregados gruesos varían en un rango de 1/4 de pulgada hasta cualquier tamaño que pueda acomodarse a la construcción en particular. Ya que los agregados representan las 3/4 partes del volumen del hormigón, deben ser cuidadosamente elegidos. Casi todas las especificaciones estipulan que deben cumplirse los requerimientos de la norma ASTM C33, especificaciones estándar para agregados de hormigón. La calidad del hormigón preparado en la obra depende de varios factores, pero principalmente de la calidad de la pasta. La pasta determina en gran medida la resistencia, durabilidad, estanqueidad y resistencia a la abrasión del hormigón. La cantidad relativa de agua y cemento en la pasta se llama relación agua-cemento y se expresa en términos de kilogramos de agua por kilogramo de cemento. Una relación correcta es esencial para la calidad del hormigón. La relación agua-cemento debe ser cuidadosamente controlada para obtener una mezcla que desarrolle suficiente resistencia y estanqueidad. Generalmente, cuando menor sea la cantidad de agua, mejor será la calidad del hormigón, siempre que se compacte adecuadamente, como muestra esta típica curva de ensayo de resistencia de la mezcla. Demostraremos la importancia de una adecuada relación agua-cemento ensayando a compresión 2 cilindros de hormigón. El primero fue hecho con una mezcla de elevada relación agua-cemento, 0,70 kilogramos de agua por kilogramo de cemento. El segundo cilindro fue hecho con una mezcla con una baja relación agua-cemento,
0,40 kilogramos de agua por kilogramo de cemento. El cilindro hecho con una alta relación agua-cemento soportó una tensión de 144 kilogramos por centímetro cuadrado. El cilindro hecho con una baja relación agua-cemento soportó 383 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que prueba que la resistencia del hormigón varía con la cantidad de agua para una dada cantidad de cemento. La relación agua-cemento afecta las propiedades deseadas del hormigón, como ser la durabilidad. Estos especímenes de laboratorio, por ejemplo, soportan ciclos diarios de congelamiento y deshielo para probar la durabilidad. Esto simula las condiciones más destructivas que el hormigón pueda enfrentar. Estos especímenes de ensayo, de izquierda a derecha, fueron hechos con cantidades decrecientes de agua por kilogramo de cemento. Los elaborados con menos agua muestran menos daño luego de 200 ciclos de congelamiento y deshielo. Se obtiene una durabilidad adicional para el hormigón agregando aire a la mezcla mediante un agente incorporador de aire que puede ser mezclado con el cemento durante su fabricación o agregado al agua durante la mezcla del hormigón. Estos aditivos generan billones de burbujas distribuidas uniformemente en la pasta que producen minúsculas cavidades en las que el exceso de agua puede expandirse durante los congelamientos, aliviando las tensiones en el hormigón. Estos especímenes de laboratorio muestran cómo el aire incorporado mejora drásticamente la calidad y resistencia al deterioro por ciclos de congelamiento y deshielo. Estas probetas fueron sometidas a 150 ciclos de congelamiento y deshielo en laboratorios. Los especímenes con una adecuada incorporación de aire mostraron poco daño. Por el contrario, los especímenes con insuficiente incorporación de aire o sin incorporación de aire mostraron daños crecientes por los efectos destructivos de los ciclos de congelamiento y deshielo. Otros aditivos o ingredientes se agregan a veces a la mezcla para compensar condiciones inusuales o desarrollar propiedades especiales. En climas calurosos se puede agregar un retardador a la mezcla para retardar el tiempo de fraguado del hormigón, que hace difícil la terminación y acabado. En climas fríos se puede agregar un acelerador para acelerar el tiempo de fraguado y el desarrollo de la resistencia del hormigón. Un aditivo reductor de agua puede disminuir la cantidad de agua necesaria para producir un hormigón de una determinada consistencia o para incrementar el asentamiento de la mezcla con una dada cantidad de agua. Materiales puzolánicos, como las cenizas volantes, pueden ayudar a disminuir la temperatura interna en el hormigón. Reductores de agua más enérgicos, llamados superfluidificantes, son aditivos que hacen que la mezcla sea tan trabajable que casi no requiera vibración durante su colocación. Los superfluidificantes se pueden usar para hormigones que requieran una muy baja relación agua-cemento. Estos hormigones, con agregados de sílica fume, pueden llegar a alcanzar resistencia a la compresión en un rango de 700 a 1000 kilogramos por centímetros cuadrados. Aunque son efectivos cuando se utilizan correctamente, todos estos aditivos complican el proceso de control de calidad. Solo deben usarse materiales que cumplan con las normas ASTM y solo después de que sea verificado que producen los efectos deseados mediante ensayos de laboratorio. Los ingredientes básicos y necesarios del hormigón son cemento, agua, aire, agregados finos y gruesos y aditivos combinados en una masa homogénea durante el mezclado. El hormigón fresco debe ser plástico o semifluido, capaz de ser moldeado a mano y trabajable cuando es colocado y acabado. La trabajabilidad es el término que describe la facilidad con que el hormigón es colocado y compactado, sin exudación ni segregación. El hormigón con demasiada agua va a fluir fácilmente, pero los agregados gruesos tenderán a separarse de la pasta y a sentarse en el fondo, condición esta llamada segregación. Una mezcla así de fluida va a resultar en un hormigón de pobre calidad y no uniforme, y no va a ser trabajable. La exudación ocurre cuando el agua sube a la superficie, a medida que las partículas sólidas se asientan en el fondo. Para minimizar la segregación y la exudación, use una mezcla lo más rígida posible. Se denomina terminabilidad a la facilidad con que una superficie puede ser acabada con las herramientas apropiadas. Mezclas más rígidas, con bajas relaciones agua-cemento, pueden ser colocadas sin dificultad si el hormigón es compactado, ya sea por rotación manual o por vibradores.
La compactación consolida al hormigón en los encofrados y alrededor de las armaduras, eliminando bolsones de aire. Los vibradores mecánicos aligeran las mezclas rígidas, haciéndolas más fluidas y trabajables, sin necesidad de agregar agua. Hacen posible colocar económicamente hormigones de calidad, que sería impráctico colocar a mano. La mezcla comienza a endurecer desde el momento en que se mezclan los ingredientes. El cemento y el agua y la pasta reaccionan químicamente en un proceso llamado hidratación, formando nuevos compuestos químicos que ligan todos los elementos. Estos productos dan al hormigón sus propiedades ingenieriles: resistencia, durabilidad, estanqueidad, estabilidad y resistencia a la abrasión. La hidratación continúa mientras haya humedad presente y las temperaturas sean favorables. Es por esto que, a diferencia de otros materiales, el hormigón correctamente elaborado se hace más resistente con el transcurso del tiempo. A medida que el cemento se hidrata, desprende calor. En invierno, esto ayuda a proteger al hormigón de daños por congelamiento, pero puede causar tensiones internas en construcciones masivas como diques. Los distintos tipos de cemento liberan calor a distintas velocidades. La cantidad aproximada de calor generado durante 7 días para distintos tipos de cemento, siendo el 100% para el tipo 1, son tipo 2, 80-85%, tipo 3, hasta 150%, tipo 4, 40-60% y tipo 5, 60-75%. La velocidad de hidratación determina el tiempo de fraguado y endurecimiento. El agregado de yeso regula la velocidad inicial de hidratación, aunque otros factores también pueden influir en esta velocidad. Como hemos notado, el hormigón necesita humedad para hidratarse, endurecer y ganar resistencia. Cuando el hormigón se seca, deja de desarrollar resistencia. Este gráfico muestra cómo el tiempo de curado afecta el incremento de resistencia. El hormigón con aire incorporado, hecho con una relación agua-cemento de 0,5, va a mostrar típicamente una resistencia de 140 kilogramos por centímetro cuadrado después de 7 días de curado. A los 28 días será de 250 kilogramos por centímetro cuadrado y a los 6 meses de 320 kilogramos por centímetro cuadrado, si el hormigón es continuamente humedecido durante el curado. Si se detiene el curado y el hormigón se seca, hay muy poca ganancia de resistencia. Probetas de ensayo de hormigón curado solo 7 días alcanzaban 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Hormigón curado solo 3 días alcanzó una resistencia máxima de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el hormigón no curado desarrolló apenas la mitad de su resistencia potencial. El hormigón continúa incrementando su resistencia siempre que se mantenga humedecido. Cuando el hormigón está sometido a presión hidrostática, como en caños, diques o muelles, o bajo severas condiciones climáticas, debe ser compacto. La mayor densidad se obtiene con una baja relación agua-cemento, aire incorporado y un prolongado tiempo de curado. Esto se demuestra en laboratorio con este aparato especial. Se coloca en la cámara un cilindro de hormigón endurecido con una relación agua-cemento conocida y se inyecta agua a presión por un tiempo determinado. El agua de escurrido es colectada y medida. Los cilindros con una baja relación agua-cemento eran estancos luego de solo 7 días de curado, mientras que el hormigón con altas relaciones agua-cemento filtraban agua después de 14 días de curado. El hormigón para pisos industriales y pavimentos debe ser muy resistente al desgaste a la abrasión por experimentar un tráfico pesado y continuo. La resistencia a la abrasión puede ser medida en laboratorio. Esta máquina somete a las probetas de hormigón a un continuo desgaste mediante discos rotativos o ruedas de arrastre cargadas con un peso constante. La superficie de la probeta se mide usando micrómetros antes y después del ensayo. La profundidad de desgaste para un determinado número de revoluciones indica la resistencia al desgaste del hormigón. Los resultados de los ensayos indican que la resistencia a la abrasión está relacionada con la dureza de los agregados y la resistencia del hormigón. Nuevamente, una baja relación agua-cemento y un adecuado curado son necesarios para un hormigón resistente a la abrasión.
El hormigón utilizado normalmente en pavimentos, construcciones y otras estructuras tiene un peso unitario que oscila entre los 2.240 a 2.400 kilogramos por metro cúbico. El peso unitario o densidad del hormigón depende principalmente del tipo de agregado utilizado, cantidad de aire incorporado, contenido de agua y cantidad de cemento. Para usos especiales como techos, cortafuegos y rellenos, se pueden producir hormigones livianos con pesos tan bajos como 240 kilogramos por metro cúbico. Esto se debe al uso de agregados livianos como perlita, vermiculita o esferas de poliestireno expandido. La densidad del hormigón estructural liviano varía entre los 1.400 y los 1.800 kilogramos por metro cúbico y está hecho con agregados livianos como esquistos expandidos, arcilla, pizarra o escoria, pellets de cenizas volantes sinterizados. Los hormigones pesados, hechos con agregados pesados especiales, tienen densidades de hasta 6.400 kilogramos por metro cúbico. Son usados principalmente como escudos contra radiaciones, también como contrapesos y otros usos donde las altas densidades son importantes. El hormigón endurecido se contrae o expande ligeramente en función de los cambios climáticos, contenido de humedad o las tensiones sostenidas. Estos cambios en volumen son minúsculos, pero son el origen de las grietas que aparecen en el hormigón endurecido. Cuando el hormigón se seca, se contrae y se produce una activación aleatoria, a menos que se coloquen juntas para confinar la contracción en estas ubicaciones controladas. Las juntas para control son hechas manualmente mediante ruedas de diamante especiales o bien utilizando rellenos premoldeados en aceras, pavimentos y pisos para que las fisuras se concentren en estas juntas. Al hormigón de arquitectura se le colocan juntas por la misma razón. Las juntas de aislación separan a las losas de otras partes de la estructura para que las losas puedan expandirse o contraerse sin que la solicitación provoque fisuras. Las juntas de aislación se extienden en toda la profundidad de la losa e incluyen un relleno premoldeado. Las juntas de construcción se usan cuando se realizan trabajos de hormigón en el día. Separan áreas de hormigón colocadas en distintos momentos. Esto fue una introducción a los fundamentos de la calidad en hormigón, con qué componentes y cómo está hecho, y cómo alcanzar las propiedades deseadas en hormigón fresco y hormigón endurecido. El hormigón de calidad requiere un esfuerzo de equipo entre el ingeniero de proyecto, el productor de hormigón, el contratista y los organismos de ensayos e inspección que intervienen en el proyecto. El hormigón de calidad está hecho con agua limpia, cemento Portland y agregados graduados adecuadamente. Estos materiales comunes también pueden conducir a un hormigón de pobre calidad. La diferencia en la calidad dependerá de lo bien que se entiendan y apliquen los fundamentos presentados hasta aquí. Los fundamentos de la calidad en el hormigón son apropiada selección de materiales, correcta dosificación, mezclado y transporte, colocación y compactación cuidadosas, acabado apropiado, adecuado curado. Si se presta la atención adecuada a estos simples principios básicos, se producirá siempre hormigón.